Hola conjuritos, amantes del terror. ¿Cómo les va? Vamos a contarles más historias de terror, impactantes. Nosotros, no hemos podido dormir. Imagínense lo tenebrosas que son. Muajajaja. Bueno, empecemos. La dama. Esto me ocurrió, hace un año más o menos. Era una noche tranquila, acababa de jugar Xbox, con algunos amigos. Y a uno de ellos, se le ocurrió que saliéramos a tomar. Todos acordamos que sería genial. Compramos unas cuantas cervezas, y nos dirigimos a tomarlas, en uno de nuestros lugares favoritos, cerca de las vías del tren. Pasaba la noche. Ya con un poco de mareo, decidimos irnos a nuestras respectivas casas, no sin antes hacer una pendejada. Un amigo, de nombre César, dijo. Vamos a mi casa, mis jefes no están. Yo dije. Simón, vamos. Sería bueno. Ahí seguimos la peda, y sirve que nos invitas algo de comer. Varios de nuestros amigos, exclamaron. Sí, vamos. Sería grandioso. Así que, decidimos tomar un pequeño atajo. Un camino que conectaba rápido, con la casa de mi amigo. Pero al que muchos le tenían miedo. Ya que por ese camino, pasó la revolución, y mucha gente que vive cerca, dice que escuchan ruidos raros. Además de que, creen ver a la Llorona, y sombras en plena noche, que luego desaparecen. Ya que es un camino muy oscuro, y arbolado. Con muchos plantíos, y una vista muy clara, hacia la luna. En fin, íbamos llegando al inicio del camino. Varios dijeron. Mejor vámonos por las trojas, es más largo, pero no da tanto miedo. César respondió. No. Vamos. No sean maricas. Solo serán como 30 minutos. Por este camino, llegaremos en corto. Conforme pasaron los minutos, el camino se hacía más largo. Era bastante oscuro. Éramos los únicos que pasaban. No habían postes de luz, ni algo que iluminara. Ni siquiera los coches pasaban por ahí. A esa hora, ya eran cerca de las 12:30 am, cuando empezó a hacer un poco de frío, y poco a poco, fuimos caminando más rápido, para llegar a nuestro destino. De pronto, se escucharon unos pasos por las ramas. Varios dijimos. Nada. Es un perro, o tal vez, una rata. O algún animal. Y seguimos caminando. Íbamos avanzando, y seguían escuchándose cosas. De improviso, escuchamos unos gemidos. Eran irreconocibles, pero helaban la sangre. Y conforme avanzábamos por aquel camino, los gemidos se hacían más, y más fuertes. De pronto César, se quedó parado, y dijo. Hay que tomar una foto, para el recuerdo. Jaja. Yo fui el único que dije. ¡Qué pendejos! Andar tomándonos fotos en pleno camino, jaja, ¿qué tal si nos atropellan, por sus pendejadas? Y de repente, él dijo. Miremos la foto, y si sale bien, la subimos al Face. De pronto, volvió a decir. No mames. Miren, ¿qué es esto? Y al observar, vimos a una señora al final del camino, un poco agachada, con una especie de traje, o vestido. No lo sé, pero se veía algo macabra. Además, era algo obscura la foto. No tardamos en decidir correr, y abandonar el lugar. Pero al momento de correr, uno de nuestros amigos, que venía al final conmigo, se cayó, haciéndome tropezar, y provocándonos algunas heridas. Yo le pregunté. ¿Qué te pasó, Chui? Él solo respondió. No sé, güey. Sentí que alguien me jaló. En cuanto volteamos, alcanzamos a ver que alguien nos seguía. Por un poco de luz, que daba la luna. Alcanzamos a observar, que era aquella misteriosa señora, que con rapidez nos seguía, así que nos apresuramos, y seguimos corriendo. No pasaron más que 5 minutos, y llegamos al inicio del camino. Aquella noche, nos preguntamos, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué, si estuvimos más de 30 minutos en el camino, se hizo tan corto al regresar? Y sobre todo, ¿qué fueron esos gemidos, y esa extraña señora? Lo que sí sé, es que muchos aseguran verla, y dicen que los sigue. Para mí, fue una experiencia muy extraña, y escalofriante, que me marcó la vida. Y mi mano, sigue con esos raspones, después de un año.
Hace tiempo, cuando era niña, mi abuelo me contaba viejas historias y leyendas que me hacían espantar. Y entre ellas, me relató mi abuelo una experiencia real que le había sucedido cuando él era joven. El diablo en el cementerio. Cuando era un joven de 25 años, estaba haciendo un curso para sacerdote, ya que mi padre me inscribió a la fuerza. Preparándome en el ministerio de la Iglesia Católica, estaba aburrido de rezar a los santos, y hastiado de comer panes livianos. Todos los días, tenía que ponerme vestidos religiosos, y recitar las mismas palabras de siempre. Yo quería ser libre, como los jóvenes de afuera. Con el pasar de los meses, comencé a robarme las ofrendas de la iglesia, y a salir a fiestas, a escondidas de los maestros y ministros. El dinero que robaba de la ofrenda, lo gastaba en odres de vino, y en prostitutas. Muchas veces, me acostaba a escondidas, con las jóvenes que asistían a la misa. Hasta que un día, llegaron a oídos de los sacerdotes y ministros las aberraciones que yo cometía dentro de la capilla. Me echaron de la iglesia, diciéndome que era un pecador. En ese entonces, yo estaba enojado con los sacerdotes, y me marché de aquel lugar. Después de varias horas, de camino en el campo, encontré un viejo cementerio. Me pareció que sería un lugar perfecto para descansar. Llegando pues, dentro del cementerio, saqué de mi bolsillo mi odre de vino, y me dispuse a embriagarme, como de costumbre. Mientras bebía del vino, me llegaron los recuerdos de aquellos sacerdotes, y comencé a maldecirlos a ellos, y a los santos de piedra, junto con todos sus fieles. El sol se ponía en aquella hora, cuando de pronto, se apareció delante de mis ojos, un santo parecido a San Leonardo. Creyendo yo que aquel era el San Leonardo, puse mi rostro en la tierra, y comencé a adorarlo. Pero de pronto, escuché unos que salían de sus piernas, como el sonido de unos huesos, cuando se quiebran. Y al verle sus piernas, observé con ojos de horror, que de sus vestidos blancos, las piernas se habían quebrado hacia atrás, transformándose en rojas patas de cabra. Y el supuesto santo, comenzó a decir con voz de ultratumba: Ven, Manuel. Ven hacia mí. Y te daré muchas riquezas y fortuna, a cambio de tu alma. Entonces grité con terror, diciendo: Eres el diablo. No me lleves. Salí corriendo de aquel cementerio, sin mirar atrás, hasta llegar a la casa de mi padre, que estaba cerca del cementerio, y caí desmayado. Cuenta mi familia, que estuve en coma por 3 días, después de ver las piernas del mismo diablo. El duende. Cuenta la hermana de mi abuela, llamada María, que en los espesos bosques del Salitre existe un duende que se aparece a las niñas y jóvenes. Hace mucho tiempo, en el año de 1950, María vivía junto con sus padres en el bosque del Salitre, en una humilde vivienda. En ese tiempo, ella tenía 13 años de edad y era extremadamente hermosa. Su cabello negro era largo, tanto que le llegaba hasta las rodillas. Ella cuenta que, un día, estaba jugando con sus hermanas en el bosque, a las escondidas. Y mientras ella contaba del 1 hasta llegar al 50, según el juego, sus hermanas se escondieron en el frondoso bosque. Terminado pues el conteo, María comenzó a buscarlas en aquel lugar, hasta perderse entre la maleza. Cansada de jugar a las escondidas, intentó regresar a su casa, pero no pudo, porque había perdido el camino, y entonces empezó a llamar a sus hermanas para que salieran de su escondite. Pero no había contestación alguna.
Viendo que estaba perdida, comenzó a desesperarse y angustiarse hasta que de la maleza salió un niño con cabellos de oro de aproximadamente 5 años y le dijo: Si quieres regresar a tu casa, tendrás que atraparme, y te mostraré el camino para que vuelvas. Entonces ella se dio cuenta de que aquel niño no tenía ropa para vestir. Estaba completamente desnudo. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a perseguirlo. Pero cuando estaba a punto de atraparlo, él desaparecía para luego aparecer a unos 10 metros de distancia. Nuevamente, María se puso a perseguirlo y cuando estaba a punto de atraparlo, nuevamente, el niño volvía a desaparecer de sus manos y aparecía a otros 10 metros y así sucesivamente, hasta perderla más en un bosque oscuro. Cansada y asustada de aquel niño por haberla perdido, María empezó a llamar a sus padres y a sus hermanas, o a alguien para que la ayudara, gritando con todas sus fuerzas. Pero nadie, absolutamente nadie la escuchaba. Mientras lloraba, apareció el niño por segunda vez. Sin embargo, frente a sus ojos, comenzó a transformarse, mostrando su verdadera identidad. El color de su piel se convirtió en un color verdoso oscuro, y sus orejas crecieron, haciéndose largas y puntiagudas. Su rostro se transformó en un asqueroso rostro de viejo. Sus brazos se estiraron hasta llegar al piso, saliendo de sus dedos largas y afiladas uñas. Sus ojos se pusieron blancos, tenebrosos, y su boca se estiró, transformándose en una sonrisa diabólica de oreja a oreja. Y por último, su pierna izquierda se convirtió en pata de caballo. Viendo María que se trataba de un duende, dio un grito de terror. Y aquel duende tocó con su dedo el abdomen de María, dejándole una roncha parecida a un dibujo de trébol color rojizo. Cuenta su familia que días después, la encontraron en el bosque con la mirada perdida y sin razón, sus ropas raídas y descosidas. Luego de que su familia supo todo, abandonaron su vivienda y nunca más volvieron a aquel lugar. Estarán de acuerdo conmigo cuando digo que estas historias son como para volverse loco. Esperen, ¿qué le pasa a Melocotona y a Dobby? Creo que se están volviendo locos. Parece que las historias les afectaron demasiado. Yo mejor me voy. Patitas, pa' que las quiero. Mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó. Jejeje. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.